Hola, yo soy Andrea Sánchez. Y yo soy Verónica Velázquez. En esta oportunidad les hablaremos sobre el libro Forma y Orden del arquitecto Louis Isadore Kant, uno de los maestros de la arquitectura más influyentes del siglo XX. Kant, de origen estonio y asentado desde temprana edad en Filadelfia, contaba con una peculiar manera de entender y ordenar el pensamiento arquitectónico. Desde el inicio del libro, cuando nos habla sobre la diferencia entre la naturaleza física como medio mesurable y los sentimientos, emociones y fantasías como inmesurables, podemos ver que Kant tiene un acercamiento filosófico desde el primer momento a la percepción de la vida en general. El hombre como especie es parte de la naturaleza y es cuantificable, pero a nivel científico. Pero como ser humano está mucho más allá de los medios de evaluación apropiados para el estudio del ser humano. Está dotado de una conciencia o el silencio, como lo llama él, que no puede explicar de manera racional. Kant hace percatarnos de que, al igual que Heidegger estudiado anteriormente, el medio expresivo, es decir, el lenguaje, no alcanza para describir lo que la mente humana piensa, que muchas veces el hombre debe adecuar y tomar el mayor provecho de las herramientas que tiene para expresarse, aunque puede que muchas veces éste no le haga justicia. Kant describe cómo el orden, la materialidad, las leyes naturales, no usadas de manera prudente, pueden ocasionar el estancamiento y la limitación de una buena idea. En cierto punto, Kant describe que el hombre siempre es más grande que sus obras. Sería un buen momento para recalcar que en las obras de Kant predominaba la monumentalidad, como es el caso de la Biblioteca de Exeter, por ejemplo, una obra que muestra sin escatimar su peso y su grandeza. Tiene enormes dimensiones, denota en sus muros su historia y en su interior permite al usuario de una manera realista llevar el conocimiento a la luz, ya que sus espacios de lectura son una unión entre los vanos de las paredes y asientos de madera. Y así ocasiona que desde el exterior de la edificación se pueda observar a la gente leyendo, convirtiendo así a las personas en parte de las paredes de la biblioteca, en cierto modo. Incluso nos hace preguntarnos si este deseo de expresar monumentalidad física se origina del deseo de alcanzar esta grandeza humana a nivel de edificación o para almacenar la misma, para generar espacio digno para ella. Que Kant habla sobre la conexión con la psique, donde el lenguaje no es necesario para comprender y por lo tanto se experimenta de manera más real aquello inmesurable, aquel componente esencial del proyecto. ¿Qué quiere ser? Es una pregunta fundamental en la metodología de Kant. Y no se refiere a lo que puede ser o la manera en la que se puede crear, sino realmente un concepto de algo, una voluntad de ser, como la describe él. El deseo de existir, de expresar esta voluntad, explicado con la frase una rosa quiere ser una rosa, describe un proceso donde todo está vivo y tiene un deseo incontenible de crecer y de mostrar lo que quiere ser. Pero como él aclara en un principio, la manera de hacer esto, igual que toda la naturaleza física, es mediante procesos mesurables. Entonces así es como entra en el juego lo que Kant describe como el orden, el hacedor de toda la existencia. Entonces ahora, aquel que sostiene la integración y que genera la fuerza creadora y la autocrítica necesaria para poder materializar este deseo que él llama forma, la cual previamente ha sido percibida por la psique, y para permitir que esta materialización sea lo más cercana posible a esta forma, es necesario que el sentir personal trascienda, que sea permitida de manera libre y pueda explorar su fundamento, y solo a través de esto el pensamiento, que es el sentimiento más el orden, nos llevará a la filosofía, a la pregunta eterna del porqué de todo, y lo que le permitirá a la mente del humano abrirse a la comprensión de la voluntad de ser. Es casi como un efecto dominó. Esto que describe, puesto que mientras que el sentir crece, el pensamiento casi cuestiona su capacidad de expansión. Se genera una comprensión, una unión estrecha entre la psique y el pensamiento. La forma como Kant la describe implica una armonía de sistema, ya que ésta se conforma por unas partes fundamentales que brindan una idea de lo que es, pero sin ninguna figura ni dimensión. Es más bien impersonal y nace de la voluntad del ser de esta forma, siendo importante percatarse que este concepto, de esta forma, puede estar asociado al consciente colectivo y de tal manera al inconsciente de aquel que proyecta y las decisiones que toma. Es allí cuando toma lugar el diseño, el cómo se va a proyectar aquello que se ha captado esencialmente de manera previa.
Kant decía que uno debía tener una imagen interna de la realización de un proyecto antes de sentir el impulso de diseñar. Pero bien, una vez existiera esta imagen interna, se debe comenzar a responder a las necesidades existentes en la naturaleza física. Básicamente se comienza a interpretar de manera condicionada los espacios que genera el pensamiento sobre el proyecto y estos deben tener la armonía adecuada para evocar el sentimiento del uso adecuado para la cierta actividad que se quiera realizar. Sin embargo, el diseño debe ser adaptable a distintos usuarios. Los espacios deben permitir cierta mutabilidad para que éste pueda perdurar en el tiempo y además así acoplarse a las distintas personalidades que lo usen. Esto se logra mediante la cercanía a la forma del proyecto, a la forma kaniana, y no estereotipándola mediante un supuesto funcionalismo donde solo se busca cumplir con parámetros legales hasta tal punto que se pierda su esencia y se empieza a crear un proyecto sin evaluar lo que realmente se está haciendo, empezando a perjudicar la vivencia del propio edificio. Ahora, Kant lo ejemplifica con la escuela, y como ésta se ha convertido en una lista de requisitos físicos más que de la idea primigenia de la cual nació el concepto de esta, y esto incluso ya se ha vuelto parte del consciente colectivo, es algo que simplemente damos por sentado, cuando, como dice Panofsky, se vuelve un hábito del pensamiento. Es allí cuando Kant nos pide desapegarnos del mismo para poder acercarnos nuevamente a la psique, ya que por el simple hecho de que un edificio funcione no quiere decir que ésta sea arquitectura. La introducción del término voluntad de ser de los objetos prolonga el campo de la función más allá de lo racionalmente captable. Obliga al arquitecto a preguntarse qué es lo que realmente algo quiere ser y luego por qué. Una pregunta básica y existencial que ha generado a muchos autores una verdadera cercanía a las razones que ellos consideran válidas según su percepción. Entonces se comienza a notar la metodología de Kant, quien tomaba una idea primigenia, la esencia del edificio, y comenzaba a representar la misma mediante formas geométricas, que le parecían tener una asociación mental desde su percepción, algo como sinestésico. Estas formas geométricas eran ordenadas de manera tal que este pensamiento o la voluntad de ser del edificio fuera de manera progresiva, haciendo capas, o se fuera ordenando en cierto modo como él percibía que tenía un sentido lógico en el pensamiento, como si la esencia estuviera rodeada por otras interrogantes. Una vez captada la forma, se procede al diseño. Es donde se captan las necesidades y delimitaciones necesarias para el proyecto. Es allí donde se emplean distintas técnicas para expresar con la mayor exactitud posible la voluntad. Este es el lenguaje empleado. Kant considera que la formalidad preconcebida de lo que debe ser cierta edificación nunca debe ser limitante de la misma, ya que cierra en el extremo opuesto donde el edificio no puede ser lo que quiere ser de manera libre. Por otro lado, es allí cuando entra en juego algo que es una pauta en la arquitectura, pero que para Kant tiene un papel esencial, místico y asociado con la misma grandeza de lo inconmensurable, la luz y el aire. Para Kant, llamado también el arquitecto de la luz, este elemento es de vital importancia en el diseño de las edificaciones, siendo incluso aquel que le define en qué parte del mundo está según la respuesta a la intensidad de la misma, puesto que no habla de una luz artificial, la cual considera pasajera de un momento estático, pero no posee interacción real con el proyecto, no dialoga con la misma, no es quien brinda realmente la percepción de un espacio, puesto que, según sus palabras, todo lo que merezca llamarse espacio necesita luz natural. La definición de los espacios se genera a través de la luz natural y en la arquitectura esto se traduce en la elección de la estructura. La luz debe ser cómoda, debe ser un aliado. A pesar de que la luz coexiste con el deseo del resplandor, esta también es la única que permite percibir un espacio por lo que es, su dimensión, sus límites, y marca en el inconsciente del usuario una vivencia única. La luz distingue una arquitectura de otra. Es casi como si por la luz simple se puede generar un concepto filosófico de alumbramiento. No significa de ninguna manera destellar a quien está en el espacio, sino hacerle consciente del mismo, brindarle el conocimiento de la grandeza o la pequeñeza, la oscuridad o la claridad en la que se encuentra. No es solo un medio, es su mismo origen. La materia es luz apagada y de la materia se crean medios, se crean posibilidades.
Por otro lado, algo esencial es la circulación del aire viciado y del puro, y cómo este forma parte de lo fresco y vivo de un edificio, de qué tan sustancial es para aquel que lo habita. Estas son características que difícilmente se pueden tocar en un proyecto de Kant sin que conduzcan a conceptos mucho más profundos de la fase mental espiritual. Para Kant, un diseño debe permitir leer su proceso. La arquitectura habla, está viva y le debe expresar al hombre de la calle todo lo que ésta quiere decir, y éste a su vez debe comprenderlo. Sus muros deben mostrar sus texturas, no esconderlas, porque son la huella que demuestran todo lo que han vivido. Para Kant, el arte pone vida en el orden psíquico y mediante la frase "la forma evoca la función", nos aclara que la nueva forma creada tiene que cumplir con nuevas funciones, las de estimular distintas maneras de comportamiento en los usuarios. Nos hace en este momento preguntarnos sobre el impacto inconsciente y la responsabilidad que tenemos los arquitectos en la sociedad. Kant evita tomar decisiones parciales en el proceso de diseño, puesto que las declaraciones crudas, primitivas, simples, pueden formar otras declaraciones más importantes, dar la libertad de leer un proyecto desde distintas caras, y así también evitar las preferencias que cierran la mente y solo dejan tener un me gustó o no me gustó como respuesta al diseño, puesto que la arquitectura posee como ciclo de creación un inicio inconmensurable, la voluntad de ser, un paso mesurable mediante su materialización, y luego vuelve a su carácter inicial, inconmensurable, donde el edificio está vivo y se mantiene en un constante diálogo con la sociedad. Las respuestas a un proyecto deben ir más allá que simplemente algo mesurable. La finalidad de un edificio se puede definir, pero su carácter no, por lo que la funcionalidad siempre debe ir en diálogo mutuo, más no exclusivo, con el edificio. La arquitectura es una mezcla entre el arte y el raciocinio, y no se debe crear solo en base a un programa de funciones o una limitante estructural, como la forma física del proyecto, sino que debe ser balanceado. El diseño puede inducir a la forma, y la interacción de ambos es una fuente constante de estímulo. Vemos entonces que los sentimientos pueden generar el concepto, así como pueden crear las circunstancias a las que responder. Kant necesita pasar por un completo análisis mental filosófico de la tarea de diseño antes de poder croquisar una idea, y como él lo define, la creación consciente de los espacios. Es una manera real de poder crear un proyecto arquitectónico que genere una intención comunicante y que cumpla no solo con un programa, sino con un carácter de impacto, que incluso aquellos que consideran que el sentimiento no es un inicio acertado para la creación de un edificio, reconocen ser envueltos en el proyecto, tal como si la arquitectura fuera una declaración clara y ferviente de un pensamiento. Para el proyecto formalista se estudia el centro comercial Reda Building, ubicado entre las 4 avenidas y la avenida Orinoco de la urbanización El Parral de la ciudad de Valencia. El Reda Building fue diseñado en el año 1994 por la firma Pernia y Miranda Arquitectos, dirigida por los arquitectos Juan Miranda y Enrique Pernia. La obra está conformada por 2 torres de oficinas que cuentan con múltiples locales comerciales en planta baja, donde se encuentra una plaza que integra el conjunto con las avenidas que lo rodean y que es cedida como espacio público, aunque todo el conjunto se define con el levantamiento de suelo. Este proyecto fue diseñado bajo un concepto de formas puras, usando un círculo y un rectángulo. Ambos fueron proyectados siguiendo los ejes marcados por el terreno, y las divisiones de espacios se hacen mediante la escala, texturas, colores y vanos. En este proyecto podemos notar que existe una intención de generar atracción al público mediante un espacio abierto que cuenta con amplias luces y circulación, y que llama a la participación mediante el uso del concepto del círculo para luego continuar a un sitio más cerrado de oficinas más privadas en la torre rectangular. Se nota la importancia de que todo el edificio se encuentre iluminado y que tenga alturas amplias para poder generar una sensación poco agobiante en el usuario. El edificio es planteado entonces con la esencia de un espacio cedido al público de intercambio comercial. Para el proyecto funcionalista se analizará el Centro Comercial La Granja, inaugurado en 1993, ubicado en el municipio de Naguanagua. Este proyecto, elaborado por la constructora Tántalo, fue diseñado por los arquitectos Ulises Guglielmetti, Luisa Sprick y Ernesto Centeno. La granja cuenta con 20.000 metros cuadrados de construcción y 17.000 metros cuadrados de área rentable. Posee 2 niveles comerciales donde se encuentran 76 locales, entre los que destacan sus tiendas anclas por excelencia, Beco, EPA, una pequeña feria de comida y 6 salas de cines operadas por la cadena Cines Unidos, y posee 542 puestos de estacionamiento.
En el edificio de la granja podemos notar cómo se intentó disponer una serie de pasillos comerciales que estuvieran unidos por un espacio común de doble altura. Los locales anclas fueron resaltados a nivel volumétrico con salientes y alturas. Existe una intención de controlar la luz en el proyecto mediante el uso de toldos y ventanas. Se intenta remarcar la entrada mediante el uso de un arco. Se plantea con la esencia de unión de comercios que cuente con un espacio para permanecer de manera temporal. Finalmente podemos notar que tanto en un edificio que se plantee con una intención funcional o formal para ser llamada arquitectura, debemos tener la unión de ambos. Notamos que cualquier edificio debe tener esencialmente una forma kaniana, es decir, una esencia, y mientras más se apegue a esta, mejor es el planteamiento del proyecto. La clasificación de formalismo y funcionalismo en realidad se entrelaza de tal manera que no se puede plantear un proyecto sin alguno de los dos. La arquitectura no puede ni debe ser llevada a ninguno de los dos extremos, puesto que siempre existirá una intención comunicante del que proyecta la edificación, incluso si se rige por una forma específica o por una función a establecer. La arquitectura debe buscar algo más allá del cumplimiento de ciertos requisitos, puesto que si los edificios fueran proyectados simplemente bajo una lista de parámetros, empieza a ser robotizado y deja de lado este componente esencial que es el diálogo constante con la humanidad.